¿Qué le vamos a enseñar ahora a los estudiantes de Derecho, Economía, Ciencia Política y otras especialidades? ¿Para qué servirán los buenos abogados sin un poder judicial autónomo? ¿Qué harán los especialistas en energía, telecomunicaciones, competencia, política de salud o política de educación? ¿Por qué el ansia del nacionalpopulismo obradorista en destruir todo aquello que no entienden? Además, líderes de la semana, los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apoyaron el paro. Esos son los temas que vamos a analizar tú y yo hoy en el episodio 231 de Factor Kaiser. Acompáñame. Cuando yo estudié la carrera de Derecho en el ITAM, entre 1995 y el 2000, aprendí de un nuevo México que estaba en construcción desde la Constitución mexicana. Con la reforma de 1994 se le daba autonomía real al Poder Judicial, no solo a través de la reducción del tamaño de la Suprema Corte del Pleno y un nuevo método de nombramiento de sus ministros, sino con la creación del Consejo de la Judicatura Federal y el concepto de la carrera judicial. El Poder Judicial Federal tendría nuevas funciones y facultades que lo convertirían en un verdadero garante de la regularidad constitucional y de la legalidad. Fue una gran época para estudiar Derecho, porque todo estaba cambiando, todo se estaba reconstruyendo. México se estaba convirtiendo en una verdadera democracia de derecho y de derechos. Los abogados seríamos clave en la construcción de un nuevo sistema de leyes y de instituciones diseñadas para cuidar nuestros derechos y los de todos. Mientras estudiaba la carrera y luego la maestría en Ciencia Política en Londres, se fueron creando además diversos órganos autónomos que no solo equilibraban el poder, sino que generaban certeza, seguridad jurídica y confianza en distintos sectores, porque no se regían por el capricho de la política, sino por las necesidades técnicas de mediano y largo plazo del país. Nació, por ejemplo, la COFECE, para regular los mercados y evitar los monopolios y las malas prácticas comerciales. Con ese órgano se fueron creando especialistas en competencia y en buenas prácticas económicas que no solo ocuparon puestos claves en ese órgano, sino que desde afuera asesoraban a las empresas para mejorar sus prácticas comerciales, para cumplir con las nuevas leyes y para crear un nuevo tipo de empresas y de empresarios en México. Nació primero COFETEL, que luego se transformó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, un órgano importantísimo que destruyó los monopolios en telecomunicaciones que había en México, lo que dio pie a una explosión de empresas de todo tipo que hoy nos ofrecen diferentes productos y servicios que hacen infinitamente más barata, diversa y sencillas las telecomunicaciones para nosotros los consumidores, para escoger y exigir un buen servicio. Con la explosión de este mercado, no solo llegaron a México billones de dólares de inversión, confiados en las nuevas reglas del juego que daban certeza, sino que se crearon especialidades en diversas universidades para atender las necesidades técnicas de un gigante mercado en crecimiento. Nació también el Sistema Nacional de Transparencia, con un órgano nacional garante de la transparencia y órganos locales obligados constitucionalmente a resguardar tu derecho y el de todos los mexicanos a la información. Finalmente el gobierno dejaba de ser esa caja opaca, oscura, que no sabíamos qué demonios pasaba dentro y se convertía en una caja de cristal que nos permitía a todos conocer la utilización de cada peso que aportábamos nosotros como impuestos. Expertos en transparencia y rendición de cuentas fueron surgiendo en diferentes universidades para hacer posible la rendición de cuentas, que es una pieza clave de cualquier democracia. Nació también, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social, el CONEVAL, para poder medir objetivamente los impactos de las políticas sociales del gobierno y así hacer mucho más eficiente y transparente el uso de los recursos, y para que estos dejaran de ser simples herramientas de compra y coacción del voto. En esta nueva área de especialidad también surgieron de las universidades en distintas carreras expertos en políticas de desarrollo que buscaban encontrar desde la técnica la mejor manera de crear buenos proyectos y programas para sacar a millones de mexicanos de la pobreza y mantenerlos lejos de la pobreza. En esos mismos años se consolidó la autonomía constitucional del Banco de México, que no solo tenía el encargo de cuidar el valor de nuestra moneda, sino de poner en orden a los bancos, después de la brutal crisis de 1994 y 95, provocada principalmente por la irresponsabilidad de muchos bancos y banqueros y por la estrecha relación que había entre la política y el mundo financiero.
Desde entonces, no solo hemos dejado de tener las terribles crisis recurrentes del pasado, sino que se fueron generando todo tipo de especialidades y especialistas en el mundo financiero que crearon orden, seguridad, certeza y confianza en el sector financiero mexicano. Y el órgano constitucional autónomo más importante para lograr la transición a la democracia fue el Instituto Federal Electoral, IFE, que después se transformó en Instituto Nacional Electoral, INE. Desde la Constitución se le dotaba de la imprescindible tarea de organizar las elecciones, pero también de regular y poner en orden a los distintos actores del juego electoral. Del nacimiento de este órgano también se fueron generando diversos especialistas y especialidades en derecho electoral que fueron generando certeza en cuáles eran las reglas del juego y cómo podíamos esperar que esas reglas fueran aplicadas e interpretadas. Me puedo seguir un rato más hablando de otros órganos de alta especialización que se fueron creando en materias como la energía, la educación, la salud, el combate a la corrupción, la protección del medio ambiente o la protección de los derechos humanos. Todos estos nuevos sectores de alta especialización requerían de expertos que se tenían que preparar en universidades de todo el país para abonar a la construcción de un nuevo México de técnicos, de especialistas en las materias más relevantes. La independencia y autonomía del Poder Judicial y la creación de órganos autónomos de alta especialidad no era una ocurrencia ni un capricho. Tampoco era una imposición de ese fantasma bobo que ama nombrar la secta para desprestigiar cualquier cosa, el neoliberalismo. Se trataba de la construcción de un nuevo México. Queríamos dejar atrás esa época en la que la política monetaria, la política energética o la política en telecomunicaciones o la elección de nuestros representantes estuviera en manos del grupo en el poder y, por lo tanto, sometidas a los caprichos y a los vaivenes de la política. Le queríamos dar certeza al mundo de que México finalmente se ponía serio y se quería sentar en la mesa de los adultos de las decisiones mundiales porque se estaba convirtiendo en una auténtica república democrática. Eso estudiamos quienes decidimos hacernos abogados, economistas, politólogos y los diversos especialistas en la política pública en esa época. El nacionalpopulismo llegó en 2018 a matar todo eso. No debería ser ninguna sorpresa para nadie. Su líder lo avisó de todas las maneras que pudo. ¡Al diablo con sus instituciones!, gritó un día en el Zócalo, furibundo, cuando intentó inventar un fraude que nunca existió. La cara de rabia con la que gritó eso y las implicaciones de lo que dijo debió ser suficiente advertencia para saber que de verdad quería mandar al diablo todas esas instituciones que habíamos creado entre todos para construir un nuevo México que él no entendía. Del lado de quienes ayudamos a construir y a consolidar varias de esas instituciones, no hay creencias ciegas ni fe absoluta en ellas. Sabemos perfectamente que se trata de creaciones humanas, falibles y por lo tanto corregibles. Todas han estado sometidas permanentemente a un rudo proceso de revisión y mejora que nos ponía en un buen camino. El problema es que del lado de la secta sí existe una fe religiosa en la perversidad neoliberal de esas instituciones y una manda para destruirlas. Le vendieron a millones la idea de una transformación, pero a la vista de todo el mundo era evidente que se trataba simplemente de un hambre de destrucción. ¿Para qué le sirven al pueblo esas instituciones?, decía el Mesías una y otra vez. Y la porra respondía, ¡para nada! Y así, al grito de mueran las instituciones liberales, llegó al poder en 2018. Nunca lo escondió. Su odio hacia la democracia y sus instituciones se le salía como espuma por la boca una y otra vez. El problema es que millones decidieron no creerle y fantasearon con esa idea de se va a moderar como presidente. Su sexenio superó las expectativas incluso de quienes siempre dijimos que era un peligro para México. Nunca se dedicó a gobernar. Cuando falló su estrategia de mantener la mayoría calificada en 2021, dedicó toda su energía, todo el dinero público y todo su poder a crear un gran aparato de compra y coacción del voto, el más grande de la historia. Con ese perverso aparato, logró la mayoría calificada que soñaba, a pesar de ser el peor sexenio en materia económica en décadas. Es dato duro, ¿eh? El peor sexenio en corrupción impune, el sexenio más violento de la historia y el sexenio de la destrucción de los sistemas de salud y educación pública. En el mes que le queda como presidente, antes de que cambie al modelo de home office, desde donde seguirá mandando, quiere acabar su obra de destrucción. Muera el Poder Judicial y los órganos autónomos. ¿A cambio de qué? De nada, del caos. Lo que propone el nacionalpopulismo obradorista es destrucción del Poder Judicial para poder controlarlo y la absorción de los órganos autónomos especializados hacia el gobierno para dejar a un lado la técnica
y volver a poner al centro a la política. Y así, las decisiones en telecomunicaciones, energía, educación, salud, transparencia, política social, presupuesto y un largo etcétera, dejarán de tener como base la técnica y la especialización para volver al mundo del capricho y de la grilla barata. Estas malas decisiones no podrán ser revisadas ni frenadas por un poder judicial que ya no va a ser autónomo porque pretenden ponerlo al servicio de la grilla y el capricho del grupo en el poder. Y así regreso a la pregunta inicial de este episodio. ¿Qué le vamos a enseñar ahora a los estudiantes de Derecho, Economía, Ciencia Política y otras especialidades? Sé que es horrible esto que te digo. No tienes idea cómo me costó escribirlo y grabarlo. Pero yo acordé contigo que siempre te diría la verdad. ¿Qué tienen que aprender hoy los futuros abogados si todo el concepto de poder judicial está en riesgo? ¿Qué van a aprender hoy todos aquellos que se querían dedicar a la energía, a las telecomunicaciones, a la educación, a la salud, a la competencia económica, a las finanzas y ser buenos especialistas en todo eso? ¿Dejó de ser relevante en México ser especialista en estas materias? ¿Solo puedes ejercerlas si perteneces al nacional populismo obradorista? Yo creo que no. Hoy más que nunca necesitamos a los mejores especialistas en todas estas materias, pero los necesitamos también en el mundo del activismo. Frente a este grupo político que todo lo quiere meter en la misma canasta de mierda y mediocridad, necesitamos abogados, economistas, doctores, maestros, contadores, ingenieros y todo tipo de especialistas que salgan a defender el conocimiento, a defender la especialización y la técnica de todo lo que han aprendido en sus carreras y en sus lugares de trabajo, para tratar de mantener a México a flote, hasta que podamos regresar a reconstruir todas esas instituciones. Hoy México necesita activistas en cada profesionista, que no pretenda renunciar ni a su vocación ni a su especialización. Por eso, viva la resistencia. Líderes de la semana y por eso pago internet en una sección. Hoy vamos a juntar la sección de líderes de la semana y por eso pago internet en una. Luego de que trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestaran contra la reforma judicial, los ministros del Pleno suspendieron la sesión de este martes pasado en solidaridad con ellos y con los integrantes del Poder Judicial de la Federación que se mantienen en paro desde el pasado 19 de agosto. Con diversas pancartas en rechazo a la reforma judicial, recordaron a los ministros que iban saliendo de sus oficinas para dirigirse al salón de plenos para la sesión de ese día, que la Corte no solo son ellos, sino toda la plantilla que la reforma afecta a todos. Así, los ministros caminaron rumbo al pleno rodeados de trabajadores que permanecían en silencio y otros aplaudían, pero aprovecharon para tomar algunos videos del histórico momento, que aquí te voy a dejar. En el pleno, la ministra presidenta Norma Piña sometió a consideración de sus compañeros la posibilidad de suspender la sesión de ayer como forma de solidarizarse con los trabajadores que se manifestaron o sesionar, pero bajo la precisión de que apoyaban a los inconformes. Por mayoría de 7 votos, el Pleno decidió no sesionar. Los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara Carrancá votaron por sesionar. La señora Batres ni fue. Te dejo aquí 2 videos de este inédito y emocionante momento en el que los ministros que apoyan el paro recorren los pasillos de la Suprema Corte de Justicia rodeados de sus trabajadores en paro. Es un momento histórico, de verdad histórico. Nunca había sucedido. La Suprema Corte siempre se mantenía como este órgano en donde no se hacía política. Hoy se hace ahí política de la buena, política que debemos hacer todos y que debemos apoyar todos, política que defiende a nuestras instituciones, defiende a nuestra Constitución y lo que nos queda de república. Quiero someter a votación de este tribunal pleno, sí, en virtud de que los trabajadores de la Corte se han manifestado en apoyo a sus compañeros, realizamos la sesión, que también es una forma de hacer paro trabajando.